Bueno, los que no tenéis la oportunidad de tener un centro de excelencia, porque claro, os habla de centro de excelencia como si todas las empresas tuvieran un centro de excelencia, ¿no? Tenéis aquí a profesionales que os pueden ayudar, así que aprovecharlos, lanzar las preguntas que tengáis y os van a responder. No seáis tímidos, estáis muy tímidos, pero ¿por qué os pasa hoy? Ahí, por allí hay una, mira. Muy bien. Atrás de ti, Carol. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adrián González, mucho gusto. Muchas gracias a todos los panelistas. Creo que nos dieron un insight muy especializado dentro de todo el tema de compras. Quiero hablar por parte, yo soy más proveedor que comprador, pero todos estamos con ambos sombreros, ¿no? ¿Cómo definen ustedes cuando el valor de un proveedor no es definido por el precio? Hablamos de las tres cotizaciones, pero ¿cuándo vemos que preferimos pagar más por mejor servicio o sacrificar ese mejor servicio por un mejor precio? Gracias. Hay varias formas de contestar. Mira, el entendimiento de cuál es la necesidad, cuál es el impacto para la empresa o para la operación o para tu usuario, el contexto que estés hablando, me parece que es lo que justifica, sin lugar a duda, el TCO. Y dentro del TCO meter esta parte de estos intangibles. Yo lo que quiero es continuidad en el negocio, lo decía en la primera intervención. De manera ortodoxa, lo que te diría es, al final, de manera colaborativa con el usuario, a través de matrices de evaluación, ¿no? Donde sí pueda darle una ponderación y un peso a la parte, esto que no es un intangible de cierta forma, ¿no? Pero que sí estemos dispuestos desde este lado a que eso tiene un valor. Y no todo se resume en el costo, ¿no? Entonces, dentro de la metodología, cuando hablaba de eso, hay algo que es bien importante. Tengo que invitar y tengo que filtrar y tengo que llegar con aquellos que son comparables. Y si no necesariamente son comparables, con el mejor, y entonces tengo que cambiar mi relación con él en el sentido de cómo la construyo. Me parece que esa sería una forma que al final en empresas cada vez más estructuradas, y debería ser en todos, nuestros procesos también tienen que ser revisados y a prueba de lo que sea. Entonces el hacerlo ortodoxo, de cierta forma, con estos elementos que mencionaba, pues también quien revise, quien pregunte, está un porqué de las cosas, ¿no? Entonces, el punto es que de este lado lo entendamos también y identifiquemos en esa etapa donde tengo que entender cuál es la necesidad y ese valor, pues cabe eso, ¿no? Cuando hablo de un commodity es puro y duro precio y tiempo de entrega, ¿no? Pero típicamente así es. Yo tal vez también adicionalmente algo que te diría es, depende mucho del contexto, o sea, yo creo que es diferente hablar de bienes o hablar de servicios o de una consultoría. Yo en general lo que te diría como regla, al menos que yo intento, es mientras más información tengas, mejor, ¿no? Entonces, porque el típico es el usuario, es el que te va a decir, es que lo que él me ofrece nunca más en la vida nadie más vas a encontrar. Bueno, pues reta, ¿no? Habla tú con el proveedor, solicita un poco el entregable de repente y compáralo con otros entregables que tengas, ¿no? Entonces, creo que depende del contexto, pero en general, como regla, mientras más información tengas de diferentes fuentes, mejor. ¿Qué vendes? Imprenta. Yo quisiera hacerle un comentario a Adrián, porque hemos colaborado mucho. A ver, yo soy financiero, les repito, mi respuesta va cegada por la parte, sí, de cautela del negocio, pero también de la estrategia para llegar a lo que se busca. Lo que yo normalmente hago, y es interesante porque escuchándolos, ustedes son el intermediario entre el proveedor que busco y la necesidad que yo tengo como negocio. Normalmente yo
tomo la buena práctica que dices tú, Ricardo, sobre de, a ver, yo sé que compras me va a licitar 3 propuestas. Entonces yo me adelanto porque yo tengo que ir rápido para lo que busco pronto. Entonces, en miras a avanzar, también les facilito las cosas porque si yo conozco muy bien mi necesidad como usuario, que yo creo que es una práctica que de pronto pues ustedes tienen dependencia también de alguna manera, para mí va a ser más sencillo lograr el fin que busco para ese servicio del proveedor. Primero evalúo cuál es el servicio y en función de qué calidad del servicio me genera o no un ahorro en el gasto. Es decir, yo David, después de haber trabajado con proveedores enormes, creo que la relación personal que puedes construir con un proveedor que no tiene el mismo tamaño que un corporativo, a la larga te genera una relación de negocio de más confianza y ahí entra una relación de persona a persona. Entonces yo evalúo realmente dentro de sus capacidades cómo se alinea lo que yo veo en un futuro mantener con ese proveedor y puede haber una relación de mayor plazo que un proveedor que me saque mañana del apuro pero que me va a cobrar el doble o el triple. Yo prefiero alinear mi propuesta de 3 proveedores con compras en función de él no es el más barato o tal vez sí, pero lo que él está haciendo me va a generar en un mediano o largo plazo una mejor relación a la institución. Y creo que hasta les ayudo a veces a los de compras. Entonces, y así lo hago yo. O sea, ¿sabes una cosa? Permitidme, perdonadme, porque es que me estoy revolviendo un poco en la silla. Se pueden dar 2 situaciones. Una es, tú como proveedor provees servicios de imprenta, de impresión. Entonces, alguien en la empresa ha solicitado esos servicios y tiene un para qué en su cabeza. Ese departamento puede ser el departamento de marketing o puede ser cualquier otro departamento. Si el departamento de marketing ha estado hablando con un número de proveedores sobre ese para qué, se ha creado una idea, se ha trabajado sobre la creatividad y se incorpora al departamento de compras, al final lo que tú no ves como proveedor es todo eso que ha sucedido y lo que estás sintiendo es lo que dices. Ah, bueno, ya están ahora los señores de compras pidiéndome sobre lo que ya he hablado un siguiente esfuerzo económico en la oferta que ya se ha hecho. Yo lo que siempre os digo en este caso es, anima a tu cliente interno, si este es el caso, a decirle, invita al departamento de compras en esta fase preliminar en la que estamos viendo qué es lo que hay que comprar. Y ahí vas a entender mejor todo y luego incluso se puede terminar de una manera muy sana en una subasta. ¿Por qué no? Porque ya todos los que vais a estar en la misma mesa estáis en la misma igualdad de condiciones. Los proveedores muchas veces no hacéis eso porque no tenéis conocimiento. Bueno, estos foros también están para evangelizar. Yo animo siempre a los proveedores a que le digan, no te quejes de compras, dile a tu cliente interno que traiga compras a la primera conversación. Ahí las cosas empiezan a cambiar. Perdón. No, rápido, regreso reflexionando. Hoy donde estoy no imprimimos porque no somos una empresa de marketing. Entonces para mí el precio es el driver. En algún momento trabajé en una empresa de consumo donde el estar en el refrigerador, lo que hacía uno, el otro tenía que reaccionar y teníamos que ser muy dinámicos. Si entonces en la negociación, por ejemplo, el acceso a máquina es prioritario, así casi tengo una máquina asignado, entonces hay un tema de valor agregado que vale y paga el time to market, porque a mí ya no me importa esa parte de ese gasto, lo que me importa es el impacto en la venta. Entonces es como cambia la vista, dependiendo también con tu cliente, con quién estés hablando del otro lado. ¿Alguna pregunta más? Allí hay una. Hola, ¿qué tal? Rodolfo Villarreal de Icon 7-Eleven. Primero agradecerles, escucho todas las experiencias y testimonios y creo que nada más los que estamos aquí podemos entender perfectamente lo que dicen. Pero agarrando ciertos conceptos que mencionaron, compliance y descansando un poco en la última, lo que mencionó David, el tema de los usuarios, de que ellos ya tienen muy visto dónde y ya te terminan entregando la información. Puntualmente la recomendación de lo que mencionaste, Leonardo, en tema de ser consultores, ¿qué recomendaciones darías a nosotros como abastecimientos, procurement, y también pregunto a los demás para poder convencer a los usuarios? Porque al final las empresas tienen políticas, tienen muchos procesos que se deben de cumplir, pero al final pues los usuarios es el dueño del presupuesto y a veces es muy difícil
poder cumplir con esa metodología que tenemos para que pues, se tenga el mejor resultado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones pueden dar que podamos utilizar dentro de abastecimientos para poder convencer al usuario y que realmente pues lo que queremos al final del día es poder generar valor, ¿no? Sí. Gracias, Rodolfo. Pues creo que el cambiar de entrada lo que es el pensamiento de cuántas veces, y esto pasa típicamente cuando tenemos equipo nuevo, ¿no? Gente poco experimentada o que venimos haciendo las cosas de una misma manera. Lo que recibimos es lo que cotizamos. Lo que recibimos es lo que mandamos a través de nuestros procesos, a través de la herramienta, lo que tengamos. Cuando somos, y no hablo de la curiosidad de una forma banal, cuando en la fase del análisis interno nos metemos verdaderamente a entender qué es lo que estamos, por qué se necesita, cómo se necesita, cuáles son los impactos, cuáles son los beneficios, cómo lo integro, en fin. Cuando tenemos esa parte dinámica desde mi punto de vista, te vuelves alguien consultor en el sentido de que no nada más estás recibiendo lo que es su necesidad, estás entendiéndolo y a través de los siguientes pasos podemos identificar otras alternativas de cómo solucionar lo que te están pidiendo. Y si eso se vuelve una forma y un ejercicio típico y estándar, el valor que damos es completamente diferente y pasa lo que dijo Eduardo, nos van a buscar. Nos van a buscar porque nos necesitan, no nada más por cumplir un requisito de compliance, sino porque les damos valor agregado. Entonces, creo que ese es un fundamento desde mi perspectiva de cómo incluso coachar a nuestros equipos. No te quedes nada más con lo que te piden. Esto se necesita. Incluso cuando las organizaciones van evolucionando, donde ya influyes en la parte del gasto, es decir, cuestionar al usuario, ¿esto en realidad lo necesitas? Es porque tienes cada vez más conocimiento de tu mercado, de tu evolución en tu category management, ¿no? Entonces, no sé si esto te di ahí un punto de vista. ¿Sí? Perdón, yo te contesto rapidísimo. Fíjate que en alguna ocasión, de donde yo vengo, en la vida estructurada de un banco, no se daba la práctica que aquí recibí del equipo de compras, por lo cual me pareció algo muy bueno. Estaba lloviéndome peticiones de, pero urge para ayer, güey. O sea, me urge. Entonces, al final del día, dentro de, sobre todo quienes estamos en líneas nuevas dentro de la organización, de pronto empieza a ser todavía más complejo tratar de responder comercialmente en procesos que todavía no descansan en nuevos departamentos. Es súper complicado. Y al final, el usuario, en este caso, si es un comercial como yo, es quien realmente sostiene ese estrés por la falta de procesos que soporten esa nueva visión comercial de la empresa. A mí me ayudó mucho que en alguna ocasión, a través de un webinar, yo creo que le estaban llegando tal vez peticiones muy particulares al comprador y dijo, ¿saben qué? Y yo amé que lo hiciera porque lo hizo una vez y de ahí para adelante, ya no batallé. Paso número 1, detecta tu necesidad. Ahorita hablaban de matrices, por ejemplo. Entonces, yo entendí muy bien la parte estructurada, pero la manera flexible en la que lo planteó de, mira, yo te recomiendo siempre que tengas 3 candidatos a la mano, trata de hacerlo lo más práctico posible. Yo sé que al final del día tú vas a poder detallar en el servicio y en la orden y en la factura ciertas características, pero trata de hacer algo que de manera estándar te respondan 3 proveedores. Al tener eso, ya estás del otro lado conmigo. Ya nada más el tema de requisición, ve validando que sea, pues, que no sea el primo de un vecino, ¿verdad? O sea, que de alguna manera por temas de compliance tampoco pongamos en riesgo la operación. Pero bueno, este acercamiento proactivo del equipo de Ricardo a mí me facilitó mucho para futuras ocasiones y lo hizo una vez. Recuerdo que éramos como 10 usuarios de este mismo edificio. Yo no sé cómo les esté yendo a los demás. Yo no volví a batallar. Yo no, es más, me buscan compañeros para decirme, oye, tú que has avanzado muy rápido con esto, ¿cómo le hiciste? Entonces, es un tema de cultura incluso, porque si eso viene desde ustedes, pues bueno, desde la parte de compras, educas al usuario, cuidas a la institución y no pones en riesgo el negocio ni viceversa. Entonces, a mí eso me ayudó mucho la proactividad del equipo de compras. Bueno, un aplauso, toca un aplauso aquí, ¿no? En este momento es un momento de aplauso, Viva compras. Sí, si me permites una anécdota personal,
Yo con 20 años de trayectoria como profesional de compras y cuando soy CEO de mi empresa estos últimos 5 años me he enfrentado a una situación que es una anécdota muy concreta. Resulta que el equipo de consultores desarrolló una propuesta y estuvo haciendo una licitación para adjudicar un proyecto tecnológico a 3 proveedores, a Política. ¿Qué sucedió? Que me enfrenté a mí mismo dándome cuenta de que el proveedor estaba ya adjudicado. Y no es que estuviera adjudicado por un tema de precio, sino por una alianza estratégica. La mejor opción estratégica para la compañía, para el negocio, tenía que ser adjudicar a ese partner. Lo que tenemos que hacer era de la manera más eficiente. Y claro, a mí me enfrentó a una dura realidad esta situación, esta anécdota, porque me enfrentó a mirarme en un espejo de un director general que tiene que tomar a lo mejor otras decisiones desde un plano diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Respondiendo a la pregunta de qué es consultor interno, al final es un tema de mentalidad, de ser un mini CEO. Esa sería la posición y no es nada sencillo, porque de nuevo no hay reglas, no hay una metodología, hay que meterle un poquito más de sentido a la cosa. Listo. Una aportación final y rescatando lo que decían mis compañeros de Icon. Exactamente, típicamente nos enfrentamos a algo que parece que ya está preseleccionado, cómo influimos. Dentro de TI hemos enfrentado muchísimos retos así. De hecho, a mí me tocó ya pasar por categorías de end user, infraestructura, seguridad, y nos encontramos que en realidad encuentras a personas que tienen muchísima experiencia y que saben y dominan el lenguaje técnico. Entonces, ¿cómo los convences de que no compren esa plataforma? ¿Cómo los convences de que cambiemos de hardware? ¿Cómo los convences que vayamos a otro lado? Lo que nosotros hemos ideado, y rescato la palabra de Adri, de liderazgo, porque ahí es donde viene la capacidad de influir y de orquestar cuando no hay procesos, de tú delimitar como consultor. Lo que nosotros hacemos de este lado es irnos a algo básico que le llamamos los impulsores de la demanda y empezar a hacer cuestionamientos, qué, por qué, para qué, etcétera. Pero algo bien interesante con lo que hemos completado en FEMSA es que nos gusta hacer Tech Days. Entonces yo de repente digo, oye, mañana vamos a retar cómputo móvil y hoy trabajamos con un proveedor N y nos va muy bien, etcétera, así. Pero en la siguiente semana vamos a hacer un Tech Day e invito a mis usuarios. ¿Por qué? Porque les abro los ojos, que vean también y que conozcan otras opciones. Y eso ayuda a sensibilizar y que también ellos de alguna manera sepan que nosotros estamos informados, que nosotros tenemos el conocimiento también y que a lo mejor no somos especialistas en ese tema técnico de cualquier categoría que se compra, pero entendemos las generalidades de cómo se habla, cómo se consume, lo que quieras, cualquier palabra que queramos poner ahí. Entonces, nuestra función está tomando una relevancia muy importante. Creo que lo de hoy es no ser reactivo con los temas que platicamos en la mañana de la inteligencia artificial. Hay un riesgo de volvernos únicamente compras si no utilizamos la tecnología como habilitadores, si no influimos, si no somos perspicaces, si no nos anticipamos. Todo esto que está sucediendo hoy en día son retos a los que nos enfrentamos y dentro de cada uno de los que estamos en esta función tenemos ese poder también de decisión de influir, de inspirar y orquestar con las diferentes áreas para hacer referencia y que mañana regresen contigo a preguntarte. A nosotros es lo que nos pasa hoy. Primero vienen con nosotros y nos preguntan de que, oye, ¿cómo ves? Y entonces ya con ese dominio técnico nos anticipamos un poco más a poder resolver este tipo de problemáticas que son comunes. Gracias. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a darle un aplauso a nuestros ponentes.